Bienvenidos al espacio de lengua para el primer año de la escuela secundaria. En clases anteriores vimos que uno de los géneros literarios es el género narrativo. También tenemos el género lírico y el género dramático. Dentro del género narrativo se encuentran otros subgéneros o especies narrativas, como el cuento o la novela. Hoy vamos a desarrollar las diferencias entre el cuento y la novela. Para eso te traje dos libros. Uno es una antología de cuentos argentinos y el otro es una novela. Su autor es Robert Fisher y la novela se llama El caballero de la armadura oxidada. En cuestiones de normativa vamos a aclarar cómo tenés que poner tu nombre y tu apellido en las evaluaciones, en los trabajos prácticos o en otros documentos. Antes de pasar al desarrollo, quisiera agradecer especialmente a la Biblioteca Aledo Luis Meloni y a la Biblioteca Popular Bartolomé Pizarello de Fontana. Esas bibliotecas me facilitan los libros para trabajar en clase. ¿Pasamos al desarrollo? Dijimos que en esta clase vamos a desarrollar las diferencias entre el cuento y la novela. Pero antes tenemos que reconocer que tanto el cuento como la novela son textos ficcionales, es decir, son productos de la imaginación del autor. Ahora veamos las diferencias entre el cuento y la novela. La primera gran diferencia que podemos reconocer es que la novela es más extensa. Por eso se pueden detallar más la forma de ser y de pensar de los personajes. Y además se pueden incluir otros textos dentro de la novela, como cartas, diarios íntimos, entre otros. El cuento es más breve, por eso se narra un momento particular de la vida del personaje. La novela presenta numerosos personajes, por eso también se pueden contar varias historias en una novela. El cuento presenta pocos personajes, por eso se cuenta una sola historia. La novela presenta numerosos diálogos en donde los personajes se manifiestan. En el cuento, en cambio, casi no hay diálogos. En la novela también podemos encontrar muchas descripciones. Se describen a los personajes, los lugares y las épocas. En cambio, en el cuento casi no hay descripciones. Ahora vamos a reconocer algunas de las diferencias en estos dos libros que te traje. Veamos este primer libro. Este es un libro que es una antología de cuentos, es decir, son varios cuentos que presenta este libro de diferentes autores. Ahora, vayamos al índice de este libro. Si observamos el índice, podemos ver que este libro contiene varios cuentos. Si los contamos, podemos ver que tiene 15 cuentos. Cada uno de esos cuentos presenta una extensión de entre 3 a 7 carillas. Son textos breves. Ahora vayamos a ver el otro libro. Este libro es una novela. La novela se llama El caballero de la armadura oxidada y su autor es el estadounidense Robert Fisher. Si vamos al índice de esta novela, podemos reconocer que el índice nos va mostrando los distintos capítulos en que se divide esta novela. Si nosotros comparamos los dos libros, podemos decir que la novela
trata acerca de todo el libro trata acerca de la novela, una sola novela. Es extensa y podemos ver que la novela se puede dividir en varios capítulos. En cambio, este otro texto presenta varios cuentos de distintos autores y que no se dividen en capítulos. Ahora voy a leerte un pasaje, un fragmento de la novela El caballero de la armadura oxidada, para que la vayas conociendo. El capítulo que te voy a leer es el primero y se llama El dilema del caballero. Y dice así: hace ya mucho tiempo, en una tierra muy lejana, vivía un caballero que pensaba que era bueno, generoso y amoroso. Hacía todo lo que suelen hacer los caballeros buenos, generosos y amorosos. Luchaba contra sus enemigos, que eran malos, mezquinos y odiosos. Nuestro caballero era famoso por su armadura. Reflejaba unos rayos de luz tan brillantes que la gente del pueblo juraba haber visto el sol cuando el caballero partía para la batalla. Hasta acá te leo, porque como es una novela, es muy extensa, no la podemos leer todo al aire. Pero si continuamos la lectura, nosotros podemos ver ya al comienzo de este capítulo, de este primer capítulo, que se va presentando al personaje, al caballero, y se lo va describiendo. Nos dicen que el caballero era amoroso, nos dicen que él se creía amoroso, que se creía generoso y bueno. Nos dicen que luchaba contra sus enemigos y que era famoso por la armadura que él portaba. Hasta acá podés conocer eso por lo que yo te leí. Si avanzamos en la lectura, podemos ver que en la novela se van describiendo a los demás personajes. Nos van contando cómo estaba conformada la familia del caballero, cómo era su relación con ellos, y después también nos dice qué pasa con la armadura. Bueno, entonces, lo que te voy a dejar es que continúes con la lectura de la novela, porque en otras clases vamos a seguir trabajando con las demás diferencias y voy a tomar uno de los cuentos de esta antología, que es el cuento Flores, que ya lo trabajé en otra clase, y vamos a continuar con la lectura del caballero. Entonces, ahora te pido que pasemos juntos a hacer el repaso de esta clase. Hoy vimos las diferencias entre el cuento y la novela. Vimos que la novela es más extensa que el cuento, que la novela posee más personajes, el cuento tiene pocos personajes, que en la novela podemos encontrar abundantes diálogos y en el cuento algunos nada más. También que la novela presenta abundantes descripciones de los personajes, de los lugares y de las épocas. En cambio, en el cuento casi no hay descripciones. Lo que aprendiste hasta acá acerca de cuentos y novelas te va a permitir a no confundir el cuento con la novela y también saber nombrar correctamente los géneros narrativos. Ahora pasemos a las actividades. Reescribamos. Vas a necesitar un cuento, una novela, tu cuaderno y una lapicera. Vas a hacer lo siguiente. Primero, lee detenidamente el cuento y anota el nombre y el autor de los dos textos. Segundo, intenta descubrir o identificar las diferencias que vimos en clase. En cuestiones de normativa, te tengo que aclarar cómo tenés que poner tu nombre y tu apellido en las evaluaciones o en los trabajos prácticos o en otros documentos.
Si vas a poner primero tu nombre y luego tu apellido, se coloca nada más que el nombre y luego el apellido. Por ejemplo, Juan Franco. En cambio, si vas a poner primero el apellido y después el nombre, necesitas colocar una coma después del apellido para distinguir el apellido del nombre. Por ejemplo, Franco, Juan. Si tenés que realizar un trabajo grupal con varios integrantes, si decidís poner primero el nombre y después el apellido de cada integrante, cada nombre y apellido se separa solamente por una coma. Por ejemplo, ponemos Juan Franco, Ana Acosta, Juan Pérez. Pero si decidís colocar primero el apellido y luego el nombre, debes colocar de la siguiente manera. Franco, Juan, y el nombre o cada integrante se separa del siguiente con un punto y coma. Entonces tenemos Franco, Juan, punto y coma, ponemos Acosta, Ana, separamos ese integrante con un punto y coma y va el siguiente apellido separado por la coma. ¿Entendiste? Bueno, no te vayas, quédate ahí, porque enseguida viene la profesora Alejandra con familias de materiales. Espero que practiques lo que vimos hasta acá y que tengas una muy buena jornada.